y mira la una. Tenemos con nosotros a Rómulo Enrique. Un placer saludarte, Rómulo. Mucho gusto. Tiempo que no te veía. Es verdad. Así es. Bueno, Rómulo, economista, dirigente político, bueno, fundador del MIR, militante de la Juventud Acción Democrática. Estuviste en la resistencia contra la dictadura también de Pérez Jiménez, ¿no? Estuve preso con tu papá. Estuviste preso en el obispo. En el obispo, así cuando es. yo tenía 16 años. Imagínate, estuviste preso en esa época, imagínate tú. Hoy se está conmemorando un aniversario más del 4 de febrero. Me gustaría tu opinión sobre este hecho. 23 años del 4F, del por ahora. Me parece bien bueno, bien importante que me plantees eso. Nosotros entramos en Venezuela con la derrota de la izquierda venezolana, de las fuerzas progresistas de Venezuela. Entramos en una situación, vamos a llamarla casi de vacío. Había prosperado la izquierda en Venezuela y los sectores progresistas en general con la dictadura de Pérez Jiménez. Se fortaleció por la gente que estaba en las cárceles, que estaba en el exilio, que estaba en la lucha clandestina. Se fortaleció algo que pintaba como una gran vanguardia popular, particularmente integrada por gente del Partido Comunista y de Acción Democrática. Y también había dentro de esa idea de que esa era una vanguardia que se estaba formando, gente muy progresista y avanzada de URD y del COPEI, del Partido Social Cristiano, aun cuando los del Partido Social Cristiano eran muy poquitos. Pero esa oportunidad que nos brindó la historia y que nos brindó el pueblo y que nos brindamos nosotros con nuestro gran esfuerzo y sacrificio, tanta persecución, tanta lucha, nosotros votamos esa oportunidad porque equivocamos la línea política. Cuando estaban dadas las condiciones en Venezuela para hacer un gran movimiento obrero, un gran movimiento campesino, un gran movimiento estudiantil, de mujeres, de maestros, de profesionales y técnicos, cuando teníamos en las manos esa enorme posibilidad y teníamos un enorme prestigio, los activistas que veníamos de la lucha contra Pérez Jiménez, nosotros nos equivocamos de camino. Se fueron por la lucha armada. Nos fuimos por la lucha armada y la lucha guerrillera, cuando en el campo estaba viviendo menos gente que nunca. Hasta el año 1960 estaba pareja la población urbana y la población rural en números en el país. Pero a partir del 60 se empezó a hacer mayor la población urbana, a disminuir mucho la población rural. Y por eso nosotros escogimos irnos para la lucha guerrillera a formar un ejército popular donde se estaban despoblando los campos. Nos equivocamos. El 4 de febrero es hijo de esa lucha guerrillera. Yo no diría que hijo, sino que es hermano de esa lucha guerrillera. Porque la participación de nuestros militares de izquierda en el accionar en contra del gobierno de Rómulo Betancourt, en contra del gobierno de Leoni, fue un elemento que contribuyó a forjar pensamiento progresista. Bueno, en la Comandancia General de la FARC había militares, ¿no? Bueno, la encabezaron en una ocasión Medina Silva. Ajá, Medina Silva. Perucho Medina Silva. Pedro Medina Silva, después fue constituyente. Sí. Y otros militares que encabezaron la... Y bueno, el Carupanazo y el Porteñazo Porteñazo estaban... Porque tú lo planteas, lo de la actual situación, que eso que se debió convertir en una vanguardia, los que nos habíamos preparado para ser vanguardia, no pudimos ser vanguardia popular porque desacertamos en el camino escogido. Y empezamos a aislarnos y a debilitarnos grandemente. Y pasamos de ser fuerza poderosa, el Partido Comunista y la izquierda de Acción Democrática, pasamos a tornar raquíticas nuestras fuerzas porque perdimos mucha gente, porque la gente no entendía por qué no estamos alzando. Querían otro tipo de lucha en el país. Y vino el vacío de vanguardia. Los pueblos, si no tienen una vanguardia organizada, se dispersan y no dan luchas efectivas. En 1989, el Caracazo, no había una vanguardia organizada. El pueblo alzado, pero no había una vanguardia organizada que lo canalizara. Bueno, y vino el alzamiento militar. A mí me gusta decirlo como es, el alzamiento militar. Hay quienes dicen que ese fue un movimiento cívico-militar, pero ahí lo que pasa es que había contactos con civiles, pero la fuerza evidente, dirigente de eso era una fuerza militar. Eso no tiene ninguna discusión. ¿Fue un golpe? ¿No fue un golpe? Bueno, no fue golpe, sino alzamiento, una insurrección. ¿Cuál es la diferencia entre un golpe y un alzamiento? Porque cuando los golpes se llaman así que triunfan, cuando triunfan, el golpe. Si no, no es golpe, sino un alzamiento, un intento de alzamiento, que podía
desembocar en un golpe de Estado o desembocar en una gran Rebelión, insurgencia popular encabezada por gente progresista. O sea, que ese alzamiento podía conducir a un alzamiento del pueblo, un gran respaldo y entonces hacer una insurrección. Ahora, el 4 de febrero, el presidente Chávez, cuando sale al país, pues, y proclama su por ahora, el presidente Chávez luego entra en la palestra política y comienza a explicar las razones del 4F. Bueno, es que ahí viene lo importante del 4 de febrero. Ahí asoma la cabeza un proyecto de vanguardia. Unos militares con pensamiento revolucionario, independentista, antiimperialista, que tiene que ser la base de nuestra lucha principalmente. La lucha por la independencia plena, la autodeterminación de nuestro país y un camino propio escogido por nosotros. Un camino de todo tipo, social, económico, político. Asoma a esa vanguardia la cabeza con ese alzamiento del 4 de febrero, pero no se ha convertido en vanguardia todavía. Para que una vanguardia se convierta en vanguardia es necesario que acierte de tal manera en la política que el pueblo la siga. Y viene a consagrarse como vanguardia definitivamente cuando llama a participar, la gente de ese movimiento encabezada por Hugo Chávez, llama a participar en las elecciones y triunfa en las elecciones. Ahí se consagra ya como vanguardia y se pone a la cabeza del pueblo. El pueblo mayoritariamente respaldó los planteamientos de Chávez y de todos sus compañeros. Yo nombro a Chávez, y lo debemos nombrar así, porque siempre en una vanguardia, siempre emerge un líder, y es necesario un líder. Y Chávez siempre se perfiló, con ese aparecer del 4 de febrero, siempre se perfiló como un líder que podía encabezar Rómulo, la vanguardia. Las causas que generaron el 4 de febrero, muchas de ellas pareciera que siguen presentes. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, están presentes elementos como la corrupción, elementos como el compadrazgo, como el burocratismo, pero no están presentes elementos de violación de los derechos humanos, de impedir la libertad de expresión, de impedir la actuación de los partidos. Eso no está presente de ninguna manera. Como no está presente el asesinato o la tortura de un venezolano. Aquí ha habido golpes, golpizas contra gente presa, pero eso no se puede calificar como conducta de Estado, sino como conductas aisladas de funcionarios que lo han hecho. Bueno, y que están pagando cárcel por esa razón, ¿no? Han sido descubiertos y puestos en evidencia, están en la cárcel por la fuerza del propio Estado venezolano. No es política de Estado venezolano torturar y asesinar enemigos políticos, que sí fue una política sistemática de la Cuarta República, de todos sus presidentes, incluidos presidentes que lucían como muy civilistas y como muy tranquilos en su proceder. Y sin embargo, hubo con sus gobiernos asesinatos. Lucinchi era muy simpático, pero la tragedia del Amparo, con la muerte de los campesinos del Amparo y los pescadores del Amparo, que fue defendida por Lucinchi, que asumió la responsabilidad, dijo, yo asumo la responsabilidad de lo que ocurrió en el Amparo, porque asumían la responsabilidad de que era el Estado el que hacía eso. Unos crímenes que no se justificaban de ninguna manera, por cierto. Eso quedó al descubierto después por la comisión del Congreso de la República que investigó los hechos. Encabezó Walter Márquez, ¿no? No, el Amparo. Esa investigación la encabezó el compañero que fue senador, fue gobernador del estado Miranda, el compañero Zambrano, el periodista, Ángel Zambrano. Ángel Zambrano. Él fue escogido. Pero Walter Márquez estaba en esa comisión, tengo entendido. Seguramente estaba ahí porque él participó mucho en las investigaciones, en las denuncias. ¿No? Y quien escribe el informe sobre la masacre del Amparo es un acción democratista, senador de Acción Democrática, Zambrano, Ángel Zambrano. Y hay que ver lo que dice ese informe, cómo descubrieron los asesinatos con tiros en la parte de atrás de la cabeza, en el occipucio, los crímenes que se cometieron ahí y cómo militares de alta graduación y hasta el presidente de la República pretendieron ocultar el hecho. Bueno, te decía que asomó la posibilidad de una vanguardia el 4 de febrero y se fue convirtiendo por sus éxitos políticos y acertar políticamente en lo que había que hacer, se fue construyendo una vanguardia y se convirtió en vanguardia. Y ahí hay una vanguardia. Esa es una vanguardia que tiene problemas, que tiene contradicciones internas,
que no le va muy bien a veces en materia organizativa, pero es la vanguardia. Eso que integran todos los grupos que están en la coordinadora popular, junto con el PCV y el PCV, integran una vanguardia popular. Habrá quienes digan, pero ¿y en esa vanguardia hay ladrones? Puede haber, debe haber, y hay algunos capturados que pertenecían a esa vanguardia. Pero eso no significa que la vanguardia sea ladrona, sino que hay ladrones, que hay pillos, que hay corruptos, que se infiltran en las fuerzas populares. Lo correcto es castigarlos, por supuesto. La economía del momento del 4F y la economía de hoy, Rómulo, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? Notablemente, pero te voy a decir que lo que movió al 4 de febrero no fue la economía. Fue un sentimiento político por las asquerosidades que se cometían en la política venezolana y particularmente por la masacre del 27 de febrero. El Caracazo. Del llamado Caracazo, de la insurrección popular de Caracas y otras ciudades. Cómo asumían las Fuerzas Armadas como un deber matar gente. Eso hirió mucho a la sensibilidad democrática de los demócratas militares. Los hirió terriblemente saber que su ministro de la Defensa defendía la matanza, que varios generales que tenían altas posiciones defendían la matanza y que entonces se hermanaban con lo peor del mundo, con los criminales del mundo, los que se enfrentan a los pueblos con violencia y los asesinan. Rómulo, como tú también has hecho televisión, sabes que tenemos que ir a la pausa. Que por cierto, no sé si vas a volver a hacer tu programa, ¿vale? Creo, yo lo veía bastante. Vamos a la pausa, ya venimos con Rómulo Enrique.